En lo que va a ser la meditación hoy. Oramos, hermanos, otra vez. Bendito Señor, gracias por traernos en esta mañana a adorarte, a celebrarte a ti. Y si por medio de tu palabra queremos también fortalecer nuestro espíritu y concentrarnos en ti, Señor, y nos ayudes tú pues a poder acercarnos a ti, especialmente con vidas limpias, agradables a ti, para ser también atendidos por ti, porque eso es lo que queremos, Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestra intercesión, especialmente unos por otros. Guíanos, Señor, en este mensaje también. Háblanos, Padre, en tu nombre. Amén. Bien, vamos a continuar hoy enseñándonos Santiago sobre la oración. Y para iniciar quería compartirles o decirles, el año pasado yo presenté una solicitud al SAT. No sé si ustedes a alguna institución alguna vez habrán presentado una solicitud. Y bueno, en ventanilla al recepcionista yo le pregunté si me iban a dar una respuesta favorable a lo que yo estaba pidiendo. Y el Señor me dijo, si su pedido es justo y está claro y bien sustentado, pues no se preocupe, le van a atender, le van a dar respuesta. Bueno, tal vez mi petición no sería tan justa ni tan razonable, nunca tuve respuesta del SAT. Pero su comentario fue interesante y se relaciona, hermanos, mucho con nuestras oraciones también que nosotros dirigimos a Dios. Tenemos que sustentarlas bien nuestras oraciones a Dios. Si queremos respuestas, tienen que estar bien sustentadas nuestras oraciones. Y eso es lo que quiero compartir en esta mañana. Asegúrate que tu oración sea eficaz, ¿no? Y esto es lo que tenemos en Santiago, el capítulo 5, los versículos 16 a 18. 3 versículos en los cuales Santiago ahora nos va a motivar para que nuestras oraciones sean eficaces. Ya nos dijo por qué orar. La semana pasada hemos aprendido que es importante nosotros como creyentes concentrarnos en la oración. Pero ahora nos va a decir que esas oraciones tienen que ser eficaces para que logren su objetivo. Dice allí en Santiago, entonces pueden leer allí también, lo hemos puesto. Dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Como nos damos cuenta, bueno, estos versos continúan hablando sobre la oración, tema que empezó en el verso 13, que nuestro hermano Ever nos compartió la semana pasada. Y estos versículos especialmente dan continuidad a la oración intercesora por los enfermos que se los encarga a los ancianos, ¿no? de nuestra iglesia. Pero acá Santiago llega a enfatizar que tal oración, para que tenga un real efecto, dice que tienen que ser eficaces, ¿no? Para que esa oración pueda mucho. Y además acá Santiago nos va a decir pues cuáles son los ingredientes para que estas oraciones sean eficaces. Y esto es lo que vamos a ver. En la siguiente, Joseph, por favor. Voy a usar bastante, hermanos, diapositivas, y voy a estar casi leyendo allá para ir captando de repente lo que Santiago nos está diciendo. Primero, como podemos tal vez ver allí, para asegurar que nuestra oración sea eficaz, Santiago nos va a decir que debemos mantener una vida justa ante Dios. Al final del versículo 16, él dice: la oración eficaz ¿de quién? Del justo es el que puede mucho. La oración ¿de quién va a ser eficaz? Va a ser del hombre justo. Esto es lo que para Santiago es el ingrediente vital, primordial
para que nuestras oraciones sean eficaces. Eso es lo que dice en la segunda parte del versículo 16. Entonces nosotros, hermanos, lo primero que tenemos que asegurarnos es que nuestras oraciones sean eficaces. ¿Y cómo podemos mantener una vida justa ante Dios? El versículo nos dice 3 cositas allí para nosotros atender. Resaltados están allí. Tenemos que confesarnos, dice: confesaos vuestros pecados unos a otros y también orad unos por otros. Y el tercero es el resultado de esas 2 cosas: para que seáis sanados. Y luego el resultado va a ser que nosotros vamos a ser justos y nuestras oraciones van a ser eficaces. ¿Sí, hermanos? Vamos a luego analizar cada una de estas cosas, pero antes vamos a hacer algo de contexto, ¿ya? Primero, debemos ver que esta exhortación Santiago lo hace a consecuencia de lo que él había dicho antes en el versículo 15, que la semana pasada se nos habló, refiriéndose a ese hermano enfermo que llamó a los ancianos para que oraran por él, ¿no? Y el versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Ya se explicó, hermanos, que algunas enfermedades se nos vienen por haber pecado, ¿no? Pero también se aclaró que no todas las enfermedades vienen por pecado, ¿no? Hay algunos hermanos que les vienen enfermedades por ser fieles también, ¿no? Se puso el ejemplo de Job. Pablo incluso tenía una enfermedad por ser fiel, y otros hermanos también, ¿no? Pero acá entonces Santiago había dicho que si fuera el caso por pecado, el enfermo al haber llamado a los ancianos a orar, obtendrá sanidad y perdón, ¿no? Si él, por supuesto, lo confiesa, ¿no? Seguido a esto es lo que Santiago dice: por lo tanto, confesaos, en el versículo 16. En nuestras Biblias, ahí en Reina Valera, no está esta palabrita, este conectivo lógico, por lo tanto, pero en el original sí está. Hay otras versiones, si ustedes tienen allí, que sí lo consideran. Tal vez no dice por lo tanto, pero sí dice por eso. En la versión popular, en la internacional, me parece que en la traducción viviente tampoco lo dice, pero sí está ese conectivo. Entonces, con esto Santiago da a entender que si por la oración y confesión de un hermano enfermo Dios sana y perdona, ¿qué debemos hacer a los demás creyentes? En lugar de juzgar a ese hermano que de repente, ¿qué pecado habrá cometido? Por eso es enfermado. En lugar de hacer eso, debemos reflexionar sobre nuestra propia vida, cómo está nuestra propia vida. Y especialmente debemos reflexionar sobre cómo está nuestra relación con los demás hermanos, para que nosotros entonces hagamos esa confesión de nuestras ofensas, ¿no? De este modo, como he escrito aquí, el piano me está estorbando para mi propia lectura. Disculpen, hermanos, voy a mover. Ya, ahí está mejor. Ya, entonces Santiago pasa de la salud física de un creyente, ¿no?, que estaba enfermito, a la salud espiritual de todos los creyentes, ¿no? Al haberse ofendido, ¿quiénes estaban enfermos espiritualmente? Todos los creyentes, ¿no? Y eso es lo que tienen que solucionar primero para que su oración sea eficaz. Seguimos haciendo más contexto. Eso era el contexto inmediato, tal vez ahí en la carta, pero el contexto un poco más amplio. ¿Qué problemas de relación entre creyentes había entre los lectores de Santiago? Bueno, en forma breve vamos a ver, por favor, Joseph,
En el 2:1 vemos que había favoritismos y eso afectaba sus relaciones mutuas, ¿verdad? También en 2:15 había indiferencias entre ellos. 3:9 había maldiciones, ¿no? En sus bocas no estaban bien controladas entre los creyentes. 4:1 había batallas, pleitos, luchas entre creyentes. En 4:11 había murmuraciones de unos para con otros entre creyentes. Y en 5:9 había quejas, ¿no? Entre creyentes. Y eso pues tristemente afectaba sus relaciones. Y nosotros sabemos, hermanos, que la oración es comunión con Dios. Y no puede haber comunión con Dios, esto lo sabemos, si no hay comunión con nuestros hermanos también. La comunión es vertical con Dios y horizontal a la vez. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios si no tengo comunión con mis hermanos. Esto lo sabemos claro, porque así es el amor también, ¿no? Estos creyentes, para asegurar que sus oraciones sean eficaces, primero tenían que solucionar sus relaciones mutuas, ¿no? Ahora la pregunta para nosotros: ¿cómo van nuestras propias relaciones con nuestros hermanos? Cada uno sabemos cómo está nuestra situación. Entonces allí un consejito: es necesario asegurarnos que nuestras relaciones estén arregladas. Solo así podemos hacer oraciones eficaces con poder, como está acá manifestando Santiago en este versículo. Ahora, y si tenemos nuestras relaciones afectadas, ¿cuál es el consejo de Santiago? Ahora sí vamos a analizar cada uno de los mandatos que Santiago da allí en el versículo. Confesando nuestras ofensas mutuamente. Eso es lo que tenemos que hacer para volvernos justos ante Dios. Confesar nuestras ofensas. Y vamos a analizar este mandato de Santiago. Vamos por partes. Confesar, ¿qué significa confesar? Bueno, literalmente significa decir lo mismo. Hablar el mismo lenguaje, tiene ese sentido. Ponerse de acuerdo o estar de acuerdo también sobre un mismo tema con otra persona. Tengo que hablar de un tema específico con la otra persona. ¿Y cuál es el tema que tengo que hablar? Vuestras ofensas, ¿no? Y vuestras ofensas se refiere a pecados específicos. O sea, mencionar ese pecado o esa ofensa que he cometido contra tal hermano. De eso es lo que tengo que hablar, eso es lo que tengo que confesar a mi hermano. Y luego el mandato es unos a otros. Esto se refiere o indica que eso se tiene que hacer de manera privada entre dos hermanos. No es una confesión esto que está exhortando Santiago a hacerlo públicamente a toda la iglesia, ni siquiera a un líder o a los ancianos, ¿sí? Porque ya ha pasado a otro tema Santiago aquí en su enseñanza. Sino tengo que confesar específicamente a ese hermano a quien yo le haya ofendido de manera privada, de 2 a 2, sin la presencia de nadie más, ¿sí? Y también esto significa que tengo que confesarle las ofensas que le haya hecho a este hermano. No tengo que hablarle de otros pecados privados tal vez que yo tenga, ¿no? Esos pecados privados que nosotros tengamos los tengo que confesar directamente a Dios, ¿no? Solamente tengo que hablar de los pecados que le haya afectado. Entonces, este es un mandato que tiene el sentido que debe hacerse inmediatamente cometida la ofensa, ¿no? Le ha ofendido a mi hermano, inmediatamente tengo que hacerlo, sin pasar tiempo, ¿no? Sin demora, debe hacerse. Y otro sentido del mandato es que debe hacerse de manera habitual o continua en la iglesia. Debe ser esto de confesarnos unos a otros, hermanos, un hábito. Es decir, nuestra vida cristiana debe estar lleno de confesiones continuas, permanentes en nuestra iglesia. Y eso es lo que debemos buscar, reflexionar en nuestra vida. ¿Lo hacemos, no? Si este mandato
nos lo da Dios por medio de este apóstol. Bueno, entonces seguimos, por favor. La pregunta tal vez es consecuencia, ¿no?, para aplicar en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que confesó sus ofensas a otro hermano? ¿No? Yo estaba analizando eso un poco en mi vida también. En mi vida, y ustedes son testigos, tal vez con ustedes, algunos de ustedes, nunca he hablado sobre alguna ofensa que les he hecho. Con unos cuantitos, creo, escogidos son que he hablado sobre alguna ofensa que les he causado. Pero algunos tal vez pensamos que, bueno, yo no afecto a nadie, yo no hago nada malo, yo me llevo bien con todos. Y pensamos que todo va bien. Y tenemos ese pensamiento de que somos perfectos. Y eso es un peligro, hermano. Y por eso tengo estas sugerencias. Tengamos cuidado con considerarnos perfectos y hacer a Dios mentiroso. ¿Recuerdan lo que dice, bueno, 1 Juan 1:8? Lo voy a leer. Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? A veces podemos considerarnos que todo lo hacemos bien, perfecto. Y el 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? A veces pensamos que todo lo hacemos bien, pero no es generalmente así. He estado examinando eso en mi propia vida, hermanos. Todos afectamos de una u otra manera a los demás, sea con lo que hagamos o lo que dejemos de hacer también, ¿no? El hecho, tal vez, si digo no afecto a nadie, yo me llevo bien con todos, tal vez porque digo no hago nada aquí en la iglesia, porque los que estamos activos somos a veces los que más nos ofendemos también, ¿no? Pero el hecho de no hacer nada también afectas a tus demás hermanos por no hacer nada en realidad, ¿no? Y eso requiere hablar. Tampoco hemos de hacer solo cumplidos cuando tenemos que hablar, ¿no? A veces, bueno, yo sí confieso mis ofensas. Digo, disculpe hermano, perdón hermano, lo siento hermano, no quería hacerlo. No, lo que Santiago está diciéndonos es que nosotros tenemos que tratar el asunto con seriedad, sentarnos y hablar con seriedad acerca del pecado, porque lo que queremos es sanarnos, solucionar. Ser justo en este verso es mantener una buena relación con todos los hermanos y solo así asegurarnos que nuestras oraciones sean eficaces y con poder. Eso es lo que Santiago nos está motivando a hacer en esta parte. Bueno, ahora, el segundo mandato, orando mutuamente, ¿no? Y aquí orar indica practicar la oración intercesora, ¿no? Unos por otros, y esa es la expresión, unos por otros de manera privada entre hermanos, ¿no? La confesión tiene que terminar en oración, eso es lo que está diciéndonos Santiago. La pregunta es, ¿por qué es importante orar unos por otros después de una confesión? Hemos hablado sobre nuestras ofensas y no podemos terminar, ya hermanito, está bien, te entiendo, gracias. No, necesitamos orar. Y acá hay algunas sugerencias. Solo Dios puede limpiar completamente nuestros pecados, ¿no? Él puede, es el que va a trabajar en mi vida después que yo haya confesado. Y necesito que mi hermano ore por mí y yo también encomendarme al Señor. Y la otra razón es que necesitamos que Dios nos guarde de rencores y resentimientos, porque eso es muy peligroso en nuestras vidas, después de hablar de situaciones incómodas y duras de las que nos afectamos, ¿no? Y una pregunta más: ¿qué pueden pedir el uno por el otro después de una confesión? A veces sucede, hermanos, que después de esto, lo que uno puede orar,
acusándole al hermano por ser inmaduro o por portarse así, por su mal carácter o su mal comportamiento, y lo que hace en su oración es acusarle y darle duro allí, ¿no? Y eso tal vez no va a ser nada saludable. O el otro hermano de repente va a orar excusándose de que, bueno, el otro también le provocó, por eso se portó así, ¿no? Entonces necesitamos ser sabios también. ¿Qué vamos a orar después de haber conversado de nuestras ofensas mutuas? Y acá tenemos algunas sugerencias. Consuelo, ¿no? Porque el Señor nos consuele, porque nos hemos herido. Por restauración y fuerzas del Señor. El ofensor dará gracias al Señor por la generosa actitud recibida de su hermano o su hermana que le perdona, ¿no? Le escucha, le entiende, le perdona. Y el ofendido debe encomendar la vida de su hermano o su hermana y pedir bendición del Señor sobre él o sobre ella, ¿no? Y luego de esto, hermanos, ellos van a experimentar pues ese precioso fruto del Espíritu, que es el amor, la paz y el gozo, ¿no? Y espiritualmente uno va a crecer, va a disfrutar, ¿no? Esto es lo que recibiremos. Y finalmente, este es el resultado de haber confesado y orado, asegurando la santidad espiritual mutua, es decir, ser justos ante Dios. Esto es producto de la confesión. La preguntita, ¿cuál es el propósito de confesar y orar mutuamente? Allí está, para que seáis sanados, dice Santiago, y aquí la sanidad espiritual mutua. Acá quería resaltar esto. Santiago dice sanados en plural, es decir, ¿quiénes van a ser sanados? Los dos hermanos, no solamente el que ha ofendido, sino el que ha sido ofendido. En la enfermedad física, el que es sanado es el que estaba enfermo físicamente, ¿verdad? Pero acá Santiago nos está diciendo que quienes van a ser sanados son los dos hermanos, porque los dos se han dañado espiritualmente. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros atendamos estas situaciones. Porque al herirnos, nos enfermamos espiritualmente y eso daña. Y si lo dejamos sin solucionar, eso se acumula y terminamos por ser indiferentes y vivimos toda una vida con indiferencia. ¿Y quiénes son perjudicadas? Nuestra comunión con Dios, nuestras oraciones. Y a veces me he preguntado, hermanos, ¿por qué no hay oraciones poderosas, eficaces en nuestro tiempo? ¿Será porque nuestras relaciones no son tan efectivas en la actualidad? ¿O porque no hemos atendido a tiempo algunas relaciones que debíamos hacerlo? Entonces, seguimos, por favor, Joseph. Al confesar y orar mutuamente, quedamos curados del pecado, ¿no? Quedamos curados los dos creyentes del pecado y justos ante Dios, asegurados que nuestras oraciones serán entonces eficaces. Y al ser eficaces, ¿cómo es la oración del justo? La eficaz del justo puede mucho, dice Santiago, puede mucho. Y literalmente, puede mucho significa tiene mucha fuerza, es como una energía poderosísima, como dinamita, tiene el sentido, ¿no? Es poderosa también traducen otras versiones, ¿no? Va a hacer efecto, como vamos a ver luego el ejemplo de Elías, ¿no? Que oró e hizo efecto. Y también significa ser saludable. Llega a Dios como un aroma agradable. Él lo va a aceptar, hermanos. De lo contrario, nada va a pasar con nuestras oraciones. La oración del creyente justo obrará milagros, moverá montañas. Jesucristo dijo que si oramos con fe vamos a mover montañas. Pero si no atendemos estas cosas,
pues nada va a pasar tampoco. Demostrará que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? A veces no es que Dios ya no tenga poder hoy, la responsabilidad está en nosotros, de que ya no vivimos esas vidas que le agradan a Dios. Entonces, una pregunta, por favor. ¿Por qué no hay muchas confesiones mutuas en nuestra iglesia si lo necesitamos, hermanos, para tener oraciones eficaces? ¿Por qué? Como decía, bueno, yo mismo personalmente creo que no he aplicado esto en mi vida. Tengo estas sugerencias, hermanos. Tal vez ustedes tienen algunas más, pero personalmente pensaba por estos motivos. Falta de madurez cristiana es lo que no hace practicar este mandato que nos da el Señor por medio de Santiago. Tanto para confesar y para que me escuchen mi confesión de mis ofensas. Requiere esto de madurez, porque se me puede malentender o en lugar de solucionar puedo empeorar las cosas. Falta de madurez cristiana. Por orgullo. El orgullo impide reconocer nuestra responsabilidad en nuestras ofensas, ¿no? Y en una ofensa, como en el matrimonio, sabemos que la responsabilidad es de dos, no solo de uno, ¿no? Nos ofendemos porque sí, pues a veces hay provocaciones mutuas. Pero el orgullo me impide reconocerlo, ¿no? Y yo lo hago todo bien. Así a veces nos consideramos. Lo otro es el egoísmo, ¿no? De no querer pasar mal rato de humillación, ¿no? Es un roche. Incómodo es, hermanos, estar hablando de temas así. Y prefiero mantenerme al margen. Pero eso es falta de madurez cristiana, de tomar en serio estas cosas que a Dios no le agradan y que van a afectar seriamente nuestras oraciones. Y por temor a ser juzgados, incomprendidos y empeorar nuestras relaciones, ¿no? Miedos tenemos, hermanos. Y eso es la realidad. Pero si no estamos sanos en nuestras relaciones mutuas, Dios ni escucha nuestras oraciones. Esto es lo que nos dice 1 Timoteo 2:8 y el Salmo 4:3-5, que en las imágenes están, Joseph. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos ¿qué? Santas, sin ira ni contienda. Eso es lo que pide Dios, que oremos levantando manos. Habla de la vida, santas, limpias, sin ira ni contiendas. Y las iras y contiendas los tenemos entre nosotros. Y el Salmo dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en tu santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. Es importante entonces tener una vida justa, hermanos, delante de Dios, para que nuestras oraciones sean eficaces. Es importante. Por eso, hermanos, asegúrate que tu oración sea eficaz. Vamos a pasar al segundo punto entonces. Por favor, Joseph. Manteniendo una dedicación seria a la intercesión. Y esto lo vemos en los versículos 17 y 18. Ya pasamos estos versículos donde Santiago pone como ejemplo de creyente justo y de oración eficaz al profeta Elías, ¿no? Habían otros ejemplos tal vez de hombres poderosos en oración en el Antiguo Testamento, pero él escoge al profeta Elías, tal vez porque era el más conocido por los judíos y por sus lectores, ¿no? Se dice que acerca de este profeta Elías, los judíos tenían numerosas tradiciones. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y estas tradiciones eran impresionantes. A Elías le adjudicaban pues atributos sobrehumanos. Le creían un hombre santo. Malaquías, el profeta Malaquías,
profetizó que Elías era el precursor del Mesías. ¿Recuerdan? Elías vendría delante del Mesías. Entonces los judíos esperaban que Elías viniera antes que el Mesías. Ellos lo esperaban que venga personalmente. Y entonces pues le tenían bastante en alto a Elías. Para ellos era un superhombre, un super santo. Y tal vez pues Santiago lo toma a él como ejemplo, como para corregir también ese pensamiento un poco mal, un poco desviado de parte de los judíos. Entonces él primero les va a decir que Elías es un hombre común. A ver, Joseph, seguimos. Elías era un hombre común, igual como todos los demás. No era ese súper espiritual, súper hombre como ellos pensaban. Y esto es lo que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y la palabra hombre es antropos, que indica a un mero ser humano, como cualquier varón o mujer que exista. Ese es el término que usa allí Santiago. Y sujeto a pasiones, el término pasiones aquí no se refiere a las pasiones del capítulo 4, que son pecaminosas, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Esas pasiones pecaminosas, sino se refieren a los sufrimientos y a la fragilidad humana, como por ejemplo los temores, las frustraciones, el desánimo, las dudas incluso que Elías tuvo, ¿no? Y que nosotros, todos los creyentes, también tenemos. A eso se refiere. Y esto está narrado en Primera de Reyes, el capítulo 19. Algunas de las pasiones humanas que Elías tuvo. Y estas son, por ejemplo, él tuvo miedo. Por miedo él huyó de Jezabel para salvar su vida, de una mujer. Algunos hacen algunas expresiones de esto, que Elías pues enfrentó a 400 profetas de Baal, pero huyó de una mujer, y esa mujer era Jezabel, ¿no? Pero tuvo mucho miedo y huyó. Y luego él sintió frustración y depresión profunda. Era tal su desesperación que él pidió a Dios que le quitara la vida. Ya no quería seguir viviendo. Ese era Elías. También se sintió hambre, cansancio, ya no podía continuar. Decirme por si no sabe. Tenía una visión limitada de la soberanía de Dios. Él dijo: Dios, yo soy el único fiel. Yo he quedado solo. A todos tus profetas les han dado muerte, yo he quedado solo. Y Dios, ¿qué le dijo? 700. He guardado a 700 que no doblaron rodillas a Baal. Así que come y yo te voy a decir qué vas a hacer. Pero él pensaba que era solo, ¿no? Dudas. Ese era Elías. Entonces, padecía las mismas limitaciones físicas y emocionales que cualquier otro creyente. Eso es lo que le dice Santiago a todos, ¿no? Y a nosotros también. Seguimos, hay otra cosa. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esta expresión, semejantes a las nuestras, se refiere al sufrimiento que Santiago y sus lectores también pasaban. Es decir, así como Elías vivió oprimido bajo el liderazgo del malvado Acab, ¿no? por el Jezabel, los lectores de Santiago también sufrían injusticias de los poderosos de su tiempo, como ya hemos estudiado, ¿no? en este libro, ¿no? En la dispersión ellos sufrían bastante. Eso se refiere. La pregunta entonces, para pensar en nosotros mismos: ¿se asemeja también lo que usted pasa a los sufrimientos de Elías? Algunas cosas nosotros pasamos también, depresiones en la vida. A ver, todos pasamos por situaciones duras
e incontrolables como Elías, ¿no? Pasamos experiencias duras de salud, de repente falta de trabajo, problemas con la familia, a veces hijos, familiares, de repente cónyuges, temores, frustración, desánimos, duda, depresión, nos alcanzan a todos. ¿Cuántos a veces han querido ya no continuar, ¿no? Con la vida? Eso me ha pasado muchas veces a mí. A veces en algunos momentos hasta he querido tirar la toalla, como se dice, ¿no? Nos pasa eso, ¿no? Sentimos cuántos tipos de miedos. Esto nos hace asemejarnos a Elías y por tanto calificar a hacer oraciones eficaces de la misma magnitud que Elías hizo, hermanos. Entonces, si pasamos por situaciones duras, hermanos, esa es una muestra que somos compañeros, podríamos decir, con Elías, porque él las pasó, ¿sí? Ahora pasamos a otra cosa que hizo Elías. Él oró fervientemente. Y esto significa, continuamos, oración ferviente significa que él oró con oración, ese es el significado. Oró y oró, significa oración ferviente. Indica que Elías, en medio de sus circunstancias tan duras, lo único que hizo es dedicarse a la oración. A la oración. ¿Y por qué oró? Por la misma cosa. Y eso lo vemos cuando él empezó a orar está narrado en Primera Reyes, cuando él empezó a orar porque volviera a llover, ¿no? Él oró una y otra vez. 7 veces le dijo, a su criado, ve a ver si hay algo de nubes. No había nada de nubes cuando iba a volver a llover. Nada. Él insistía fervientemente, hasta que al final vio una nubecita del tamaño de una palma de la mano. Y al fin parece que ya había respuesta. Pero él insistió fervientemente en hacer la misma oración. Y Jesús también hizo ese mismo tipo de oración ferviente en el Getsemaní, ¿no? ¿Por cuánto tiempo oró, recuerdan, hermanos? Cristo Jesús en el Getsemaní. ¿No recuerdan? Ya me están avisando sobre el tiempo, vamos a terminar el mensaje. 3 horas oró Jesús en el Getsemaní y pidió la misma cosa también, ¿no? Pidió la misma cosa. Y también nos enseñó en Mateo a insistir. Orar fervientemente implica priorizar y ser perseverantes en nuestra intercesión. Avanzamos. Santiago es nuestro ejemplo, ¿no? Y la tradición dice que era un hombre de oración y era conocido como rodillas de camello por los callos dentro de tanto tiempo que pasó postrado orando, ¿no? Y para todos es un gran desafío seguir el ejemplo de oración ferviente de Elías y de Santiago, ¿no? La perseverancia en la oración asegura su eficacia. Entonces, sigamos estos ejemplos. Y vamos con el último punto, hermanos. Intercediendo por la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Esto va a ser más rápido, así que no se preocupen. Elías tomó 2 oraciones. Vamos a la pregunta, Joseph, por favor. ¿Por qué intercedió fervientemente Elías? Primero, por un verdadero milagro, detener la lluvia. Dios respondió e hizo que no lloviese por 3 años y medio. Esto fue un verdadero milagro, pero la pregunta es aquí importante que tenemos que responder. A ver, Joseph, por favor. ¿Por qué pidió el cese de la lluvia Elías? La lluvia es muy importante, hermanos, ¿no? En toda época. Cuando dejó de llover, ¿qué es lo que pasó? Animales murieron, las plantas murieron, mucha gente murió.
Entonces, esta petición parece un poco malvada. ¿Por qué pidió esto Elías? Deuteronomio 28:12, Dios dijo en su palabra, que la lluvia era una bendición, una señal de bendición de parte de Jehová para su pueblo. Entonces, ¿por qué tocar la lluvia si era una bendición de Dios? Pero en los versículos siguientes, 22 a 24, dice, la ausencia de ella, de la lluvia, indicaba el desagrado de Dios hacia su pueblo por su rebeldía. Eso es lo que Dios había dicho también. Si les falta la lluvia es porque están en pecado, son rebeldes. Y continuamos, Joseph, ahora en 1 Reyes vamos a ir. En 1 Reyes 16:30 dice que Acab hizo lo malo más que todos los reyes que hubo en Israel. En esa época de Elías, Israel estaba horriblemente alejado de Dios. Y es por eso que Elías oró que no lloviese, sustentado en la disciplina que Dios había determinado por la rebeldía de su pueblo. Y en 1 Reyes 17, entonces, acá estamos viendo la secuencia, Elías anuncia a Acab sobre la sequía que vendría, ¿no? Después que él ya había orado que no lloviese. Y en el capítulo 18, Elías desafía a los 400 profetas de Baal y los mandó matar, ¿no? Por haber pecado. Y Elías con eso entonces logró que el pueblo se acercara a Dios. En el versículo 18, capítulo 18, verso 39 dice, viendo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Después de eso, es que en los versículos 41 a 45, el pueblo, después que el pueblo se arrepintió, Elías oró nuevamente pidiendo lluvia, ¿sí? Al entender esto, entonces, Dios contestó la oración ferviente y eficaz de Elías en cada caso, porque eso es la voluntad de Dios para su pueblo que él había anunciado en su palabra. Es decir, primero estaban en pecado, la voluntad de Dios era disciplina. Elías oró por la disciplina. Se arrepintieron, la voluntad de Dios era bendecirlos. Elías oró por la bendición, que vuelva a llover. Entonces, la pregunta ahora será para nosotros, para aplicar ya este punto, hermanos, a nuestras vidas. ¿Cómo aplicar la oración de Elías en nuestra propia intercesión? No sustentar los pedidos en nuestros propios criterios, ¿no? Sino en lo que Dios quiere, en su voluntad, ¿no? Y la voluntad de Dios es buena, santa, perfecta. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y como respondemos a la segunda pregunta, hermanos, para poder orar por nuestros hermanos, para que sea eficaz nuestras oraciones, necesitamos evaluar la condición espiritual de nuestros hermanos. Va a ser difícil, pero algunas veces, hermanos, tal vez para que les venga bendición, primero tenemos que pedir disciplina en la vida de algunos hermanos si queremos aplicar la oración de Elías en nuestra propia circunstancia, tanto para nuestros hermanos, hasta para nuestra iglesia, hasta para la sociedad, hasta para las personas por quienes nos piden orar, ¿no? Y bueno, solamente ya la conclusión entonces, quiero leerlo, no más. Mi conclusión, hermanos, bueno, ahí hay más preguntas por el tiempo. Todo creyente podemos realizar oraciones poderosas si nos aseguramos de ser justos ante Dios, practicando como un hábito la confesión y oración mutua para sanar espiritualmente y ser oídos por Él, y perseveremos en la oración intercesora y clamamos conforme a su buena, santa y perfecta voluntad. Con seguridad Él obrará milagros, y eso es lo que esperemos, hermanos, si nos dediquemos a la oración. Vamos a orar. Dios amado,
Estamos convencidos, Señor, que tú quieres escuchar a nuestras oraciones. Pero lo que tú más quieres, Señor, en cada uno de nosotros es una vida justa. Y eso es lo que nosotros queremos, de eso es lo que nosotros queremos también ocuparnos en nuestra propia vida. Y ayúdenos, Señor, a no dejar de lado estas cosas que más te interesan y que más te importan a ti. Y que como iglesia y como hijos tuyos en forma individual nos preocupemos también en nuestra propia vida y tú puedas obrar y trabajar y restaurar también cuántas vidas necesitan ser ayudadas por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, tanto en nuestra iglesia como en el mundo también. Esto es lo que te suplico, mi Dios. Bendice nuestras vidas y bendice a tu iglesia. En tu nombre, amén. Muchas gracias, hermano.